Hoy nos trae aquí la cuenta general del 2017, de la que poco podemos mucho añadir, salvo ya lo dispuesto en el informe por la Cámara de Cuentas. Habría que hacer un ejercicio de reflexión en cuanto a la cuenta general de 2017, porque de lo que se deduce de los informes de la Cámara de Cuentas es un incumplimiento reiterado por parte del anterior Gobierno a las recomendaciones establecidas por nuestro órgano de extracción parlamentaria, como sabemos que es la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Vox al actual Gobierno de la Junta de Andalucía es que se fijen los criterios con rigor y que se tomen los informes de la Cámara de Cuentas con la seriedad y la objetividad que merecen los ciudadanos. No podemos añadir mucho más, sino exigir aquello que realmente consideramos, por matizar, que es lo verdaderamente importante. Entre otras cosas, lo que le exigimos al Gobierno actual es que exijan la responsabilidad oportuna respecto de las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la falta de remisión de la documentación que se menciona en el informe y que ha constituido una limitación para el desarrollo de los trabajos por la Cámara de Cuentas. Es decir, ya no es solo cumplir con la normativa vigente en materia contable o presupuestaria, sino que ya hemos perdido hasta el rigor de presentar la documentación en tiempo y forma. Le pedimos al Gobierno que exija responsabilidades a las entidades que no ofrecen detalle o mención alguna en las cuentas anuales de sus participaciones y aportaciones minoritarias en otras sociedades, fundaciones, consorcios, etcétera. La opacidad de esa información constituye un hecho que impide garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas, directa o indirectamente, por la Junta de Andalucía. Deben de tomarse medidas para cumplir legalmente con las reglas del gasto, corrigiendo las desviaciones producidas con un nuevo plan económico financiero real, sostenible y, por favor, cumplible. Debemos de cumplir con nuestros compromisos. En el resultado del ejercicio se debe de realizar un seguimiento contable de los gastos financiados con endeudamiento a largo plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 66 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública. En relación con las modificaciones presupuestarias, pues se debe realizar una adecuada valoración del eventual impacto de que las modificaciones pueden tener en los objetivos de gasto programados, tal como establece el artículo 51.1 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública. Debemos incluir en la cuenta general las cuentas anuales consolidadas de Soprea Venture Invercaria S.A. y Promo Nevada S.A. con sus sociedades dependientes. Bastante colea detrás de estas sociedades como para no cumplir con la legislación vigente. Debemos de velar por el cumplimiento del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio mediante la inclusión en la memoria de cuentas anuales de las entidades públicas empresariales de forma comparativa con el ejercicio anterior de la información relativa a los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones corrientes. Y también debemos cumplir con el artículo 58 bis del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, cumpliendo de esta manera con las directrices establecidas por la Cámara de Cuentas. Las fundaciones del sector público deben ser auditadas por la intervención general de la Junta de Andalucía, según establece el artículo 96.4 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública. Hemos de elaborar una norma reglamentaria que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados y que desarrolle una metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional, económico, homogéneo y transparente. Se han de adoptar las medidas necesarias que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, y tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos rectores de la documentación justificativa, procediendo en su caso al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.
así como que se exijan, y hago este reparo, se exijan las responsabilidades oportunas al personal que haya podido incurrir en dejación de funciones. Se deben depurar igualmente los saldos de las partidas pendientes de los derechos, pertenecientes a los derechos pendientes de cobro, y que los que figuren registrados supongan los derechos realmente a favor de la hacienda pública. E igualmente aquí pedimos que se exijan las responsabilidades oportunas al personal que haya podido incurrir en dejación de funciones, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Diputación de Málaga con la recaudación. Es un ejemplo. Se deben depurar y regularizar, en su caso, que se imputen de manera definitiva al presupuesto las partidas pendientes de aplicación contabilizadas en operaciones extrapresupuestarias de significativa antigüedad. Le instamos también al Gobierno a que cumpla con la nueva redacción del artículo 12.3 de la LAJA, introducida por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015, que hace referencia a los criterios de prioridad establecidos en su día por la disposición adicional 20ª de la anterior Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, etcétera, 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 etcétera. Podría tirarme aquí, me hacen falta no 10 minutos, me hace falta más de una hora para poner encima de la mesa todas aquellas recomendaciones e incumplimientos que, de forma reiterada, el anterior equipo de Gobierno se lo pasó por donde no se deben pasar estas cosas, que es fuera del ámbito del rigor. Por eso, señores del Gobierno, desde nuestro grupo parlamentario, con aquellas partes comunes que nos unen y aquellas que nos diferencian, nosotros nos empiezan a conocer y somos muy rigurosos en cuanto al aspecto presupuestario se refiere. Y no les vamos a permitir ni les vamos a dejar que se pasen ni esto, ni un ápice, más allá de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en cuanto al cumplimiento de la legislación se refiere, en cuanto al cumplimiento de todo el ámbito presupuestario y contable se refiere. Nuestros ciudadanos no se merecen unos gobernantes, unos políticos que mal utilicen hasta el último céntimo de sus impuestos. Los ciudadanos les debemos rigor presupuestario y le debemos cumplimiento. Lo que no le debemos a los ciudadanos es malgastar el dinero que pagan de los impuestos con el sudor de su frente, y lo que no le debemos a los ciudadanos es gastar el dinero en todo aquello que está fuera del ámbito parlamentario, fuera del ámbito de la comunidad y fuera del ámbito de nuestras competencias. Como podéis comprobar, mi rigor y mi decoro creo que ha sido el que se merece esta Cámara. Y de este rigor y de este decoro espero que se valgan el resto de formaciones políticas y que bajo ningún concepto volvamos a permitir el lamentable y bochornoso espectáculo que dimos en el anterior pleno.